se nos pide encontrar la ecuación del plano tangente a la superficie, dada por la función f de x, y en el punto 4,8, f de 4,8. Primero veamos esto gráficamente. La gráfica de la superficie dada por f de x, y está graficada aquí en azul. Este punto rojo es el punto de tangencia, y el plano amarillo es el plano tangente. Nuestro objetivo es determinar la ecuación de este plano tangente amarillo. Volviendo a nuestro trabajo, comencemos por determinar la coordenada z del punto de tendencia dada por el valor de la función f de 4,8. Entonces, determinando el valor de la función f de 4,8, sustituimos 4 por x y 8 por usted en la función dada, que nos da 2 veces e elevar la potencia de 4 al cuadrado. Menos 2 veces 8, simplificando tenemos 2 veces e elevar la potencia de, 4 al cuadrado es 16 y así es 2 veces 8, y por lo tanto tenemos e elevar la potencia de 16 menos 16, que es igual a e elevar la potencia de 0, e elevar la potencia de 0 es igual a 1, y por lo tanto el valor de la función f de 4,8 es igual a 2, lo que significa el punto de tangencia es el punto 4,8,2. Ahora, mirando las notas a continuación, si f de x, y es diferenciable en un punto dado, entonces la ecuación del plano tangente a la superficie dada por f de x, y está dada por esta ecuación aquí. Observe cómo la ecuación del plano tangente involucra el primer orden de derivadas parciales. Comencemos por determinar la derivada parcial de f con respecto a x y luego con respecto a y. Para determinar el parcial de f con respecto a x, diferenciamos f de x, y con respecto a x, tratando a y como una constante. Para encontrar esta derivada parcial, necesitaremos aplicar la regla de la cadena. La derivada es igual a 2 veces la derivada de eleva la potencia de x al cuadrado, menos 2 y con respecto a x es igual a elevar la potencia de x al cuadrado menos 2, y veces la derivada de x al cuadrado menos 2y. Con respecto a x, que es igual a 2x, recuerde que la derivada de 2, y negativos con respecto a x es 0, porque estamos tratando y como una constante, simplificando aquí, 2 veces 2x es 4x. Tenemos 4 veces x e aumentamos la potencia de x al cuadrado menos 2, y ahora encontremos el parcial de f con respecto a y. Para hacer esto, diferenciamos f con respecto a y. Ahora tratando x como una constante, esto nos da 2 veces la derivada de eleva la potencia de x al cuadrado menos 2, y con respecto a y se eleva la potencia de x al cuadrado menos 2y, veces la derivada de x al cuadrado menos 2 y con respecto a y, lo que significa que la derivada de x al cuadrado con respecto a y es 0, porque tratamos x como una constante, y la derivada de 2 y negativos con respecto a y es negativo 2. Simplificando aquí, tenemos 4 veces negativo y aumentamos la potencia de x al cuadrado menos 2, y ahora necesitamos evaluar estas derivadas parciales en el punto 4,8. Entonces, el parcial de f con respecto a x en 4,8 es igual a 4 veces el valor x de 4. Veces elevar el poder de 4 al cuadrado. Menos 2 veces 8. Que es igual a 16 veces se eleva la potencia de nuevo, el exponente aquí es 16 menos 16, que es 0, o el 0 es igual a 1. Y por lo tanto, el parcial de f con respecto a x en 4,8 es igual a 16. Y ahora evalúe el parcial de f con respecto a y en 4,8, esto es igual a negativo 4 veces e, nuevamente aumente la potencia de 4 al cuadrado menos 2 veces 8. De nuevo, el exponente aquí es 0, lo que nos da 4 veces negativo e al 0, que es igual a 4 negativo. Ahora tenemos toda la información que necesitamos para determinar la ecuación del plano tangente. Tenemos z es igual a f de x sub 1, y sub 1. Es f de 4,8, que ya encontramos y luego el parcial de f con respecto a x evaluó el punto 4,8. Veces la cantidad x menos x de 1, que es x menos la coordenada x en el punto de tendencia, dándonos x menos 4 y luego más el parcial de f con respecto a y,
evaluarlo en el punto 4,8 veces la cantidad, y menos la coordenada y en el punto de tendencia, lo que nos da y menos 8. Y ahora completaremos los valores de las funciones que faltan. Tenemos z igual a f de 4,8, ya sabemos que es igual a 2, y tenemos más el parcial de f con respecto a x, evaluado en 4,8 es igual a 16, dándonos 16 veces la cantidad de x menos 4 más el parcial de f con respecto a, y evaluado en 4,8 es igual a 4 negativo, dándonos negativo 4 veces la cantidad y menos 8. El siguiente paso es borrar los paréntesis, que combinan términos similares. Terminemos esto en la siguiente diapositiva. Tenemos z igual a 2 más y ahora distribuimos 16. 16 veces x es 16x, dándonos más 16x y luego tenemos más 16 veces negativo 4, que es negativo 64. Más negativo 64 es equivalente a menos 64. Además de distribuir negativo 4 veces y es negativo 4 y, más negativo 4 y es equivalente a menos 4 usted, y luego negativo 4 veces negativo 8 es igual a positivo 32, lo que nos da más 32. El último paso es combinar términos similares. Tenemos z es igual a 16x. Menos 4 y el término constante es 2 menos 64, que es negativo 62 más 32, que es igual a negativo 30, lo que nos da menos 30. La ecuación del plano tangente en el punto dado es z igual a 16x. Menos 4 y menos 30. Volviendo a la gráfica por última vez, acabamos de encontrar la ecuación de este plano tangente amarillo a la superficie azul, que es el punto 4,8,2. Espero que hayas encontrado esto útil.